no dio lectura al pasaje, pero lo voy a leer una vez más. Para que observen el énfasis, para que observen el tono, cómo está Pablo hablando aquí, qué es lo que está diciendo. Porque Corinto, que es una ciudad que tenía esta iglesia, era una iglesia tan problemática, era una iglesia complicada. Sin embargo, era una iglesia llena de dones, que se podría considerar como muy fuerte, pero complicadísimo. Y vean lo que le está diciendo aquí Pablo, porque Pablo toma 1 Corintios para hablar no de un solo tema, sino les está diciendo, miren, están mal aquí y está pasando esto y esto otro y tienen que cambiar acá. Son varios detalles los que están ahí luchando ahí en Corintios que deben de tratar. Y vean lo que dice, por lo menos aquí, en este pasaje, porque son muchas cosas las que les dice. 1 Corintios 3, 1 al 9. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es salvo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. He titulado el sermón de hoy, Cuidado con las divisiones, porque lo que podemos ver aquí es una exhortación al cuidado con esas divisiones, pero también es una motivación a la unidad. Aquí Pablo está tratando esas dos cosas, porque era un problema que tenían ahí en Corinto. Y fíjense, se dice, varios teólogos, varias personas que conocen la palabra, dicen que una iglesia dividida no puede cumplir su propósito de darle la gloria a Dios. Por más que en ella haya algunos creyentes fieles, si la iglesia está dividida, no cumple con ese propósito, porque es un cuerpo. Lo conforman varias personas, no nomás el grupito fiel. Se dice que una iglesia dividida va camino a la destrucción, porque está manchando el testimonio de Cristo. Y por mi poca experiencia en diferentes congregaciones, visitando diferentes iglesias, conociendo otras iglesias por mi trabajo, puedo decir que esas cosas son verdad. Y la mayoría de las veces, esas divisiones se deben a la inmadurez de unos en esas congregaciones, que tratan de hacer su iglesia a su modo, que la iglesia sea a su preferencia, que sea a sus gustos, a su antojo. Lugares en donde para los inmaduros es preferible que la enseñanza sea como un menú. Tengo mi menú y yo decido cuál es la dieta que quiero recibir hoy. ¿Qué tema quiero que se me hable? ¿Quién quiero que sea el que me predique? Porque eso es lo que quiere el inmaduro. Una iglesia a su medida. Son lugares donde muchas veces es más importante lo social que lo servicial, entre otras muchas cosas. Y el día de hoy quiero que veamos este texto de manera muy sencilla, con 2 puntos. Advertidos de las divisiones en la iglesia, observando la causa de las divisiones en la iglesia en los primeros 4 versículos y la solución a las divisiones en la iglesia en los versículos 5 al 9. Por lo tanto, quiero advertirles en ese primer punto sobre las divisiones, pero también quiero motivarles en este segundo punto a la unidad. Es bien importante el día de hoy esta advertencia. Primeramente, y lo más importante, porque es la palabra de Dios. Porque Dios nos dice estas palabras a nosotros. Es el mensaje que Dios nos está dando el día de hoy. Por eso hay que tomarlo con mucha seriedad. Pero también es importante, ¿saben por qué? Porque como iglesia
nosotros, el cuerpo, podemos tener este problema. Y debe ser tratado con la seriedad con la que la trata Dios. Así que, sin más preámbulo, vayamos al primer punto, que es la causa de las divisiones en la iglesia. Lo podemos ver ahí en los primeros 4 versículos. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice el versículo 1. El gran problema que nos encontramos, en este caso, con las divisiones en la iglesia, y que en la mayoría de los casos sucede en las iglesias el día de hoy, no es, observen, no es precisamente influencia externa. No es tanto que las divisiones ocurran porque externamente un falso maestro está influenciándolos, está llegando ahí. No, el día de hoy nos encontramos con una situación interna dentro de las congregaciones. Una situación donde la iglesia local y sus miembros empiezan a dividirse y empiezan a tomar bandos y empiezan a formar diferentes grupos. El versículo inicia mencionando, así que yo, hermanos. Cuando nosotros damos este tipo de cosas, pero de tal manera que, así que yo, ¿qué nos hace pensar esto? Épale, nos está diciendo, así que yo, ¿qué? Hay que observar qué dijo antes entonces, porque es como una continuación o un mensaje que ya estaba él mencionando. Así que hay que ver el contexto. En el capítulo 2, Pablo menciona el que se debe predicar al Cristo verdadero para proceder y entonces hablar de que, ok, predicamos al Cristo verdadero. ¿Y saben qué genera ese Cristo verdadero? Les dice sabiduría. Cuando tú aceptas el evangelio verdadero, eres un creyente y ahora esto cambia tu vida de tal manera que estás creciendo y estás siendo más sabio. Entonces, en el capítulo 2, si ustedes ven la parte final, ya está enfatizando mucho a hablar acerca de la sabiduría. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Él está dejando una base. Él está diciendo, miren hermanos, este mensaje, si ustedes no pueden recibirlo, posiblemente puede ser porque ni siquiera eres espiritual. A lo mejor ni siquiera tienes el Espíritu Santo. Por eso son necedad para ti. Porque necesitas, para entender ese mensaje, discernir espiritualmente lo que se te está diciendo. Así que cuidado. Si tú no recibes el mensaje, cuidado. No sea que a lo mejor ni siquiera tienes el Espíritu. Continúa. Así que yo, hermanos. Todavía Pablo aquí está enfatizando algo. Estoy hablando contigo, creyente. Estoy hablando contigo que has nacido de nuevo. Estoy hablando contigo que tú, a diferencia de los que no son creyentes, puedes cambiar. Estoy hablando contigo que puedes madurar. Estoy hablando contigo que debes de ser sabio. ¿Qué se supone? Ya deberías estar madurando. Por lo que dice aquí, se supone que ya tenía que caminar. No era un niño, sino está hablando con gente que conoce la palabra. Y le está diciendo, hermanos, a ti creyente te estoy hablando. Es un énfasis ahí, en su posición como creyente. Y a pesar de su conversión, Pablo les dice, no pude hablarles como espirituales. Dije en el capítulo anterior que los espirituales son los que aceptan esa palabra, para que puedan discernirla, pero miren, no puedo hablarles como espirituales. Y la razón de que no pudiese hablarles como espirituales era la inmadurez que ellos tenían. Por esa razón dice, sino que tuve que hablarles como a carnales. ¿Cómo sabemos que esta carnalidad está relacionada con la inmadurez espiritual? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Por el contexto anterior que nos estaba hablando de la sabiduría, de la madurez, y por el contexto que sigue. ¿Qué dice después de hablar de esos carnales? Dice, les tuve que hablar como a niños en Cristo. Está hablando de esa inmadurez. Tú no eres maduro, así que te tengo que hablar como un niño, como un bebé espiritual. Es interesante que una iglesia tan fuerte, en el sentido que tenía tantos dones, había tanta gente tan capaz ahí, habían tenido maestros excelentes, sea tan inmadura. No se concibe
que alguien que ha recibido tanta enseñanza no haya crecido. Por eso Pablo les está hablando con esas palabras y por eso lo está haciendo con esa urgencia. Porque no puede ser posible. Pasan los años, ya estás escuchando la palabra y no creces. ¿Qué está pasando entonces? Entonces eres un niño. Y se te va a tener que hablar como un niño y tratar como a un niño. ¿Qué pasaría si un niño de sus 5, 6, ya casi 8 años, lo siguen cargando como un bebé? Y lo tienen para todos lados cargando. Trae pañal el niño, trae pañal. Y pasan los años y todavía le tienen que dar su lechita, su biberón, a ese niño de 8 años. ¿Qué pensaríamos? Ups, algo anda mal. Posiblemente tiene un problema este niño. No está madurando. No es correcto ni saludable que no madure ese niño. Puede ser algo físico, puede ser algo mental, pero hay una inmadurez en ese niño. Yo me preocuparía si eso pasara con mis hijas. Y les aseguro que se preocuparían por cualquier persona que le pase. Porque es un problema. El proceso de nuestra vida, tanto aquí carnalmente como espiritualmente, es ir madurando. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y cuando alguien no lo hace, hay un problema. Es peligroso. Lo triste es que el día de hoy pasa exactamente lo mismo en los creyentes. Llegan a Cristo, pasa el tiempo, años escuchando la palabra, asistiendo a la iglesia, participan de parte de la comunión y muchas cosas más, pero no se ve crecimiento. No hay madurez. No en todos, pero sí en algunos. Y no debería ser así, porque la palabra tiene un efecto. Discierne. Va hasta lo más profundo la palabra en tu vida. Y si no estás madurando, la palabra no está cumpliendo su efecto porque tú eres la razón de que no cumpla su efecto. No porque la palabra no sea eficaz. Significa que el problema eres tú. Somos nosotros. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Le está diciendo aquí Pablo a los romanos: miren, el creyente verdadero va a andar en el Espíritu, va a caminar en el Espíritu. Y es como un pato. Si huele a pato, se mueve como pato, hace como pato, pues es pato. Lo mismo es con alguien espiritual, se nota. Pero si no, es porque andas en la carne. Y cuidado, andar en la carne tiene dos matices. Un matiz es, eres un creyente que anda muy frío. Un estado espiritual que para nada glorifica a Dios. O no eres creyente. Así que mucho cuidado. Esto se debe a la carnalidad que estos creyentes tienen aquí. En Corintios, dice carnales. Se refiere a la humanidad que hay del hombre. Cuando nosotros hablamos de la carne, como creyentes somos un nuevo hombre. Ya tenemos una nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza es ahora en Cristo, es espiritual. Ahora, como tengo el Espíritu Santo morando en mí, ya esta nueva naturaleza, puedo glorificar a Dios. Por fin, ya no soy esclavo del pecado. Pero tenemos la carne. Y la carne son esos hábitos pecaminosos que todavía están ahí. Y es tan tremenda esta carne porque crea nuevos hábitos pecaminosos que a lo mejor antes ni siquiera practicabas, porque así es la carne. ¿Por qué pasa esto? Estoy en este cuerpo caído, en este cuerpo que no es el que Dios tiene preparado para mí. Y por lo tanto tengo que luchar con la carnalidad en mi vida. El problema es si yo no estoy luchando, pues cada vez mi estado va a ser más inmaduro. O sea, vas a caer más. Vas a hacer y dar pasos para atrás. Ya sea en tus pensamientos o en tu voluntad. Pero el estar en la carne es rebelarte a Dios. Es rebelarte a la posición que ahora tienes en Cristo. ¿Y cuál podríamos definir nosotros? Es el problema de esta inmadurez en los Corintios. ¿Cuál es el problema el día de hoy? Dice el versículo 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Ellos no estaban preparados para una enseñanza de la palabra más sólida.
una carnita que decimos nosotros. Habían hecho su dieta de niños espirituales y nada más podían beber leche, pura ensaladita. No estaban preparados al banquete de una buena enseñanza de la palabra, aunque ya deberían estar listos, porque la manera como dice Pablo es, ustedes deberían estar preparados para recibir ese alimento, pero no pueden. ¿Sabías que cuando una persona sube aquí, enseña la palabra como lo hizo Yosimar por la mañana, o predica, te guste o no, si es bíblico, esta persona está hablando delante de Dios y de parte de Él para darte este mensaje? Te guste o no, porque es el mensaje de Dios, no es la persona, es el mensaje de Dios. Pero eran inmaduros. Entonces, si se trata de la enseñanza, podríamos decir entonces que el problema eran sus líderes, el problema eran sus maestros entonces. ¿Habían dejado de alimentar bien a esta iglesia? ¿Eso habrá sido? Vean lo que dice el primer capítulo en 1 Corintios, para que vean el tipo de maestros que tenían y que tuvieron. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, les ruego, hermanos, por el nombre del Señor de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea, mira, doctrinalmente, por favor, ya pónganse de acuerdo. Sean de un mismo sentir. En el 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Y vean lo que estaban diciendo estas personas. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y luego otro grupito, yo soy de Apolos, y luego salía un tercero, yo soy de Cefas, y luego los que se querían creer los más espirituales, yo soy de Cristo. Ellos estaban claramente divididos. Una iglesia no puede funcionar así, de esa manera, tomando bandos, haciendo sus grupitos. Y estaban divididos por su inmadurez, por su carnalidad. Ellos estaban observando a la gente y estaban diciendo, bueno, yo quiero un líder a mi medida. Yo quiero un líder a mi preferencia. ¿Y sabes cuál se me ajusta más? Bueno, pues yo voy con aquel. Y empezaban a hacer sus grupos. Y obviamente el problema no eran sus maestros. Tuvieron tremendos maestros. Pablo, conocido por su excelente enseñanza. Vean todas las cartas que tenemos aquí de Pablo. Apolos, un superdotado en la enseñanza. La Biblia lo menciona como, se sorprendieron cuando lo conocieron porque Apolos era muy bueno enseñando. A Cefas, que es Pedro, quien es reconocido entre los apóstoles por ese don de predicación. Tenían buenos maestros. Al menos algunos fueron alumnos de Pedro y los demás de Pablo y de Apolos ahí en Corintios. Tenían buenos maestros de la palabra. Así que el problema no era la enseñanza. El problema no era la predicación. El problema no era si se estaba dando bien este mensaje o no. No. El problema era su recepción de la palabra. El cómo ellos estaban recibiendo la enseñanza. Querían quedarse con su dieta. No querían cambiar. ¿Nos recuerda a alguien el día de hoy? Claro, vemos cómo las iglesias son atacadas el día de hoy con la terrible apatía a la predicación expositiva. Apatía a lo intelectual. Cansa escuchar la predicación bíblica. Da sueño escuchar ese tipo de predicaciones. Molesta que me apliquen la palabra, que me den ejemplos claros de cómo tengo que vivir. ¿Por qué me van a decir cómo tengo que vivir yo? De seguro habló con mi esposa y por eso sabe ese problema esta persona. Es la palabra. Es la palabra del Señor predicada. Y les molesta. Recuerden, la predicación expositiva tiene muchas maneras de explicarse, de demostrarse, y hay hasta materias que te explican cómo es la predicación expositiva. A grandes rasgos, se lee el pasaje, se enseña el pasaje y se aplica el pasaje. Eso es lo que se hace con la predicación expositiva. Y esa no es un método de predicación, es el único método de predicación. Los otros están lejos de ser bíblicos. Sin embargo, muchos no están dispuestos a cambiar su dieta. Prefieren que se les hable bonito antes de que sea expuesta fielmente. Cuidado, no sea
que nosotros seamos una generación de cristal dentro de la congregación y que nomás se nos hable de algo que el Señor está exhortando y que ya nos quiebre. Peor aún, cuidado, no sea que no me guste que la Biblia se aplique. O sea, puede que esté en contra de la predicación expositiva. Por esta razón, Pablo continúa diciendo, porque todavía son carnales. El versículo 3. ¿Cómo sabe Pablo que todavía son carnales? Pues, ¿qué dicen? Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, están demostrando esa carnalidad con su manera de vivir, con su actuar, con la manera en cómo funciona la iglesia. Su comportamiento era sumamente carnal. Están comparando a sus líderes de acuerdo a sus preferencias y evidentemente no querían recibir la palabra, no querían recibir el alimento sólido. Miren, esto tenemos que aplicarlo al día de hoy. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se vería esa situación aquí? Es como si nosotros dijéramos, hay un grupo y dicen, ¿saben qué? El pastor bueno aquí es Brian. Él es el fundador. Él es el bueno. A él sí escúchenlo. Y luego otro grupo salirá, no. Mi pastor es Antonio porque él está aquí la mayor parte del tiempo. Él sí es el pastor aquí. Y luego saliera un tercer grupo y dijeran, no. El mío es el futuro pastor Yosimar. Él sí me entiende. Y luego saliera un cuarto grupo pequeñito. O pequeño, así, la minoría. Y dijera ese grupito, bueno, pues Tony tiene salud, qué bueno, menos mal. Pero imagínense, así de terrible se vería. Es lo que estaba pasando en Corinto. Ese tipo de cosas estaban pasando. Luego Pablo les dice, versículo 3 y versículo 4, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? O sea, les está diciendo, miren, vean su actitud. ¿No se dan cuenta que están actuando como la gente del mundo? ¿Qué hace la gente del mundo? No, pues para mí y el político, y luchando, la lucha de poder en la política, en el deporte, para mí es mejor y no y hasta se pelean en redes sociales y se odian. Y así con cada cosa que sucede. ¿No están haciendo lo mismo? Dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como los hombres del mundo? ¿No están actuando de esa manera? Pablo está evidenciando cómo este tipo de actuar es totalmente mundano. Y muchísimo más tonto es que ese tipo de cosas dividiera a la iglesia de Cristo. Quizás una de las cosas que más puede evidenciar tu inmadurez espiritual es la dificultad de recibir o de aceptar la palabra predicada. Debido a que nuestro orgullo, por diferentes razones, la que ustedes quieran, nos lleva a querer escuchar algo distinto. Por eso tenemos que estar bien alertas. Una de las principales razones de la división es el orgullo. Nuestro orgullo de yo quiero líderes a mi manera, yo quiero enseñanzas a mi manera y yo quiero que la gente que me rodea sea a mi manera. Entonces me rodeo y hago mi grupo a mi medida. Es orgullo solamente. ¿Qué hay de nosotros? Pregúntate, hermano. ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus conversaciones? ¿Suelen parecerse a esto? Mucho cuidado. Aquí la Biblia nos está hablando que estas son actitudes inmaduras, son actitudes carnales, son actitudes que provocan división. Es peligroso. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos recibiendo la palabra? ¿O es una dieta muy sólida para nosotros que no la podemos digerir? Examinemos y tengamos mucho cuidado. Porque la causa de las divisiones mostrada aquí en este pasaje, hay otras en la Biblia, pero al menos lo que está mostrado aquí es justamente esta gente inmadura dentro de la iglesia. Miren, muchas veces podemos identificar a esta gente inmadura por ser esa minoría quejumbrosa. Pero es normalmente una minoría muy escandalosa. Por eso hace ruido, ¿no? Son los quejumbrosos que no les gusta cómo se predican, cómo se hacen las cosas aquí. No les gusta cierto liderazgo.
no les gustan las actividades, es que si este programa fuera de esta manera, es que si hiciéramos así, es que si cambiáramos esto, y otro tipo de cosas. Esta minoría quejumbrosa y escandalosa me recuerda a una ilustración que antes hemos usado aquí. Está un pastor de ovejas, no pastor de aquí de una iglesia, un pastor de ovejas, ciego, estaba trasquilando a las ovejas para, pues, conseguir lana de ellas. Entonces las tenía todas entrando en filita, pasaba una y la trasquilaba, y órale, buena lana. De repente, entre las ovejas, se mete un cochi, un cerdo, como le quieran decir. Entonces, cuando llega el cochi, le pasa la trasquiladora y empieza a hacer un grito como loco. Un escándalo hace el cochi y sale corriendo. Y como este pastor era ciego, dice, no cabe duda que los que más chillan son los que menos dan. Eso pasa en la iglesia el día de hoy. A veces los que más chillan son los que menos están ahí sirviendo. Cuidémonos de no ser unos cerdos chillones dentro del rebaño. Sirvamos al Señor, dediquémonos a la palabra y en cambio fomentemos la unidad, el que todos estemos unidos en Cristo aquí. 1 Timoteo 6, ahí está, 1 Timoteo 6, 11 al 12, pero tú, oh hombre de Dios, hombre, mujer, estamos hablando de un creyente, pero tú creyente, huye de estas cosas y sigue la justicia. Y estaba hablando antes de cosas carnales, de cosas inmaduras, de pecados. Y dice, mira, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Lucha contra tu pecado. Lucha contra la carnalidad. Dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. O sea, vive de acuerdo a esa esperanza. Y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. O sea, tú has hecho esa profesión de fe. Tú dices que eres cristiano. Dices que has sido salvo. Pues vívelo. ¿Y cómo se vive? Bueno, justamente, piadosamente, con fe, con amor, con perseverancia y amabilidad. Estamos hablando maneras en las cuales demostramos esa evidencia para con los demás. Lo más fácil dentro de la iglesia es quejarse y criticar. Porque es mucho más fácil hacer eso que ser parte de la solución. Que ser parte del servicio que está fomentando. Y hay una deficiencia aquí, hay que trabajar en ello, vámonos. Mira, hay una falta aquí, pues yo me meto a servir. No es más fácil, mira, tienes desentendido acá y hacen esto y aquello. Ya. La crítica, la queja, sin una solución bíblica, no ayuda a nada. Es simplemente berrinche. El querer que las cosas se hagan a como nosotros queremos. Y eso es a lo que estamos advertidos. Advertidos a crear divisiones. Cuidado, hermanos. Es en serio. Cuidado. Las cosas no crean que empiezan de una manera muy grande. Ya, se hicieron 3 grupos en la iglesia. No. Empiezan con cosas pequeñitas. Empiezan a lo mejor con algunos comentarios. A lo mejor con unos pensamientos tuyos. A lo mejor con unos malos consejos a otras personas. Pero empiezan con cosas pequeñas y pueden ir creciendo y avanzando al punto de que pueden destruir toda una congregación que es bíblica. Pero Pablo no lo deja ahí. No solamente estamos viendo este regaño y esta causa de división. También nos habla de la solución. La solución a las divisiones en la iglesia. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué es, pues, Apolos y qué es Pablo? Está preguntando aquí. Tal como en varones hemos estado estudiando, veremos que claramente eliminar el orgullo es parte de estas soluciones. Es quitar el enfoque en nosotros y fijar nuestra mira en Cristo. Cambia este enfoque, ya no está aquí, ya no está en mí, sino que ahora, quiero buscar cuáles son sus deseos. Quiero buscar qué cosas Él me dice que tengo que hacer. Darle la gloria a Dios. Y como dice aquí, en el versículo 5, ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Aquí está quitando todo el enfoque de ellos. Le está diciendo, mira,
¿Cómo es posible que estén fijándose y peleándose por nosotros? ¿Qué somos nosotros? No somos estrellas aquí. No somos una farándula. Y el golpe final, para quitar el enfoque en ellos, dice, ¿qué son ellos? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído. O sea, nada más Dios nos usó. Somos servidores. Y la palabra aquí para servidores está utilizando una palabra para un esclavo de bajo nivel. Es como si Pablo dijera, ¿cómo puede ser posible que entre los esclavos, porque todos somos esclavos de Jesucristo, que entre los esclavos estemos peleando por seguir a otro esclavo, por ver qué esclavo es el mejor esclavo? A final de cuentas, todos somos esclavos y tenemos el mismo propósito. La palabra aquí para servidores también se usaba para aquellos que iban y servían las mesas, que era el esclavo de más bajo nivel, el que hacía eso. Entonces imagínense que están en la fiesta con el rey y se empiezan a pelear por ver cuál es el mejor mesero. No tiene sentido. Así de tonto era. Por eso Pablo les está diciendo eso. Nada más somos servidores y Dios nos usó. Si estamos desarrollando esa actitud, una actitud de quitar el enfoque en nosotros y ponerlo en Cristo, dejar de ver a los hombres, van a ver que va a ser mucho más difícil quejarnos. Porque vamos a entender nuestra posición. Voy a decir, bueno, pues ¿quién soy yo para quejarme? Es más, gracias Señor que me permites estar en una congregación donde puedo servir. Y a lo mejor, si tú lo permites, puedo ser un instrumento tuyo. Aquí Pablo muestra que si algo han hecho en sus vidas, es Dios mismo usándolos. Dice, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Es como si dijéramos, bueno, ¿qué es mejor? ¿La cuchara, el tenedor o el cuchillo? ¿Qué es mejor? Pues depende. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues si es para una sopa, pues yo prefiero una cuchara. Si voy a cortar un pedazo de carne ahí, pues un cuchillo, un tenedor. Pero son instrumentos que tienen funciones distintas y propósitos distintos. No es que uno sea más importante que el otro. Así se veían con lo que estaban haciendo. Y aquí Pablo procede a utilizar una ilustración sobre la agricultura para hablar del crecimiento espiritual que ellos necesitaban. Que esa era una solución para ese problema de las divisiones. Como eran inmaduros, se estaban dividiendo. Entonces necesitaban madurar, necesitaban crecer. Dice el versículo 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. O sea, ellos hicieron ciertas labores usados por Dios. Pero ¿quién tiene los resultados? ¿Quién tiene el éxito en todo eso? Es Dios. Pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. La gloria es para Dios. Si algo grande podemos hacer aquí como congregación en la comunidad, es Dios quien lo ha permitido. Que permitió usar un instrumento tan defectuoso como todos los que tenemos aquí. Toda la gloria es de Dios. Él es quien ha obrado en cada uno usando diferentes instrumentos. Instrumentos que se han dejado usar por Él. Porque yo no puedo ser un instrumento si yo no estoy sometido correctamente a sus estatutos, a su voluntad. Si yo no tengo la actitud adecuada. Por eso estaban batallando ellos. Su inmadurez los estaba imposibilitando para poder ser usados por Dios. De tal manera que no podían ser usados para fomentar la unidad por lo inmaduros que eran. Y en cambio, pues, estaban haciendo divisiones. Romanos 12, 11 es una fuerte exhortación para cada uno de nosotros. Porque aquí nos está diciendo, hey, creyente, trabaja, creyente, sirve. Ánimo, Se dice, no sean perezosos, no sean flojos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere compromiso, responsabilidad, disciplina. Y en el contexto
está hablando de la iglesia local. Está hablando de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces dice, no sean perezosos en todo lo que hay que hacer aquí. Dice, mejor sean fervientes en espíritu. ¿Cómo luce alguien que va llegando a la iglesia y todavía no se da cuenta de los chismes y de las cosas que tenemos como pecadores? Bien animado y bien contento de estar con toda la gente y quiere servir y quiere... Así tenemos que ser, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿El enfoque quién es? El Señor. No estoy sirviendo para quedar bien con los pastores o con tal hermano o con el mundo, no. Sirviendo al Señor. Ahí está nuestro enfoque. Es tan tonto caer en la división por cosas como esas. Que Pablo lo está evidenciando muy bien, dejando claro que como servidores no tiene sentido que pase eso. Dios usa de manera distinta los instrumentos que tiene la congregación. Propósitos distintos. Pero Él está haciendo la obra. Deuteronomio 13:4. En pos del Señor su Dios, ustedes andarán. Y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos. Escucharán su voz. ¿Cómo escucho su voz? Por medio de esto. Lo que leo, lo que escucho en las predicaciones. Dice, les servirán. No estamos inactivos. No venimos a calentar las sillas. Dice, y a Él se unirán. Eso va a suceder. El pasaje de Corintios continúa. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, ambos son esclavos, ambos son instrumentos, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Incluso aquí nos está motivando. Dios te está diciendo, mira, sé fiel, sírveme fielmente, sé ferviente, como decíamos ahorita, el Espíritu, para que me sirvas. Y vas a ver, tú vas a recibir tu propia recompensa. Cumples funciones distintas, pero Dios no está esperando quién hace la función más importante. No, el único que hace la función importante es Dios, porque Él es el que va a generar el crecimiento. Sino es ser fiel en las funciones que tienes. Y aprovecha esas oportunidades para el servicio. Eso es una motivación a la unidad, porque el servicio cada vez te doblega más. ¿Qué haces cuando sirves? Te estás sometiendo a los demás. Estás buscando cómo edificar a los demás. Va en contra del orgullo. Claro, el servicio que tiene una motivación adecuada. Cabe aclararlo. Dice John MacArthur, hablando sobre la unidad. El reconocimiento de nuestra unidad en el Señor es el único remedio seguro para nuestra tendencia a las divisiones. No dejan lugar a la carne y a sus celos. No dejan lugar a la disensión. No dejan lugar a la división. O sea que, ¿cuál podría ser el antídoto perfecto para la división? La humildad. La humildad. Un cambio de enfoque que te hace ver humildemente las cosas y vivir humildemente. Y Dios recompensa en base al trabajo. Aquí está, perdón. Dios recompensa en base al trabajo, como les dije, no en base a los éxitos o los resultados. A final de cuentas, esas cosas dependen de Él. Recuerdo, estaba hablando con un pastor que está en un lugar, en un pueblo. Él está iniciando una iglesia ahí. Y de repente, pastores que son enviados por algún lugar, el lugar, por más ministerio que sea, pues busca resultados, ¿no? Porque se está invirtiendo ahí. Y platicaba un poco de su pesar, tal vez un poco, de que no esté en sus manos, pero gracias a Dios no está en sus manos, decía, sino depende de Dios. Pero al final de cuentas, él puede ser lo más fiel posible toda su vida, y si el Señor no quiere, no va a crecer ahí. Porque depende de Dios. Nosotros somos llamados a trabajar, no a conseguir resultados. Eso los va a dar el Señor. Y anhelamos llegar al cielo un día y estar ahí frente al Señor y escuchar estas palabras. Que el Señor nos diga, como en Mateo 25:21, bien, siervo bueno y fiel,
En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, descansa de esa vida de corrupción y ahora sírveme. Bien, siervo. Qué hermoso sería, ¿no? Llegar al cielo y poder escuchar eso. Pero qué triste sería que como creyentes pasemos toda esta vida inmadura y no hayamos servido adecuadamente. Y lleguemos allá al cielo y sí, entremos al gozo de nuestro Señor, pero no como alguien que vivió de acuerdo a la palabra. El Señor, nuestro Dios Santo, se dignará. Es que ¿cómo es posible que el Señor, nuestro Dios, se digne a elogiar personas como nosotros? Y aún así lo hace. Dice que lo va a hacer. Aquí estaba Pablo despidiéndose de Timoteo porque ya sabía Pablo que iba a morir. Y es en la segunda carta donde se despide de él. Y le dice Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está reservado para nosotros. Nuestro deber no es ganarnos en alguna manera ese lugar que ya tenemos, sino responder en gratitud a tanto que se nos ha dado para poder servir aquí adecuadamente. El pasaje de Corintios culmina de esta manera. Dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Esto es como si dijésemos los líderes el día de hoy en esta iglesia. Miren, nosotros solamente somos colaboradores de la iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia de Antonio. Esta no es la iglesia de Brian. Esta no es la iglesia de Yosemar. Esta no es la iglesia de Antonio. Es la iglesia de Cristo. Y para Él trabajamos. Y Cristo es el que dirige este lugar. Utilizando instrumentos como los pastores para hacerlo. La iglesia no está compuesta de estrellas, de famosos o farándula, como para hacer lo que están haciendo los de Corintios. La iglesia está compuesta de siervos fieles, siervos que son fieles a Cristo, que se entregan a la gente de la iglesia para edificarlos, para servirlos. De eso está compuesta la iglesia. Y ese es el tipo de gente que nosotros somos y debemos desarrollarse. Siervos fieles. Es muy interesante cómo termina este versículo mencionando el edificio de Dios. Pareciera que no tiene sentido que mencione el edificio de Dios cuando viene hablando de otro tipo de analogías, ¿no? Habló primero de la analogía de la inmadurez con el niño, luego la analogía de la agricultura acerca de plantar y regar, y ahora menciona el edificio de Dios. ¿Qué tiene que ver el edificio de Dios con lo que venimos mencionando? Miren, los pasajes que siguen, ahora Pablo empieza a hacer un argumento para la unidad en base al edificio de Dios. Entonces empieza a decir, mira, hay que edificarnos unos a otros para que podamos crecer para el edificio de Dios, hablando de lo que le da gloria a Dios. Este cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Observen 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Cuidado. ¿Cuál es el fundamento? ¿O cuáles son las siguientes edificaciones que se van a poner en ese edificio? Si son malos las edificaciones, ese edificio se puede caer. Todo esto con el propósito de fomentar la unidad y la edificación en el cuerpo de Cristo. Así que todo antídoto contra la división es la unidad. Humillarnos al someternos a nuestro liderazgo. Humillarnos al servirle a nuestros hermanos. Y de esta manera, créanme, vamos a estar promoviendo la unidad. Efesios 5, 18 al 21, aquí está hablando de la llenura del Espíritu. O sea, aquí te está diciendo cómo luce aquel creyente que está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Este es un creyente verdadero. Este es un creyente no solo verdadero, un creyente que glorifica a Dios. Y dice,
no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. O sea, en vez de embriagarte con vino, que lo que esté controlando o influenciándote sea el Espíritu Santo. ¿Y cómo luce entonces que el Espíritu Santo me esté influenciando a mí? Me esté moviendo a actuar. Bueno, en el 19, pues hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. O sea, ¿saben qué? Háblense de manera adecuada, edifíquense aún con su lengua, con sus palabras. E incluso va a haber acción de gracias, va a haber contentamiento, porque vamos a cantar y alabar en nuestro corazón al Señor. O sea, el creyente verdadero está generando este gozo. Se nota. Si tú eres creyente, se nota que estás gozoso. Y si tú no eres una persona gozosa, ¿qué está pasando? ¿Y el gozo de tu Señor? ¿Y el gozo de tu salvación dónde está? Pero el 20 dice, no solamente queda en eso, den siempre gracias por todo. O sea, no sean quejumbrosos, Ahí no entra la queja. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, reconociendo que es Él el que nos otorga todo. Y finalmente, lo más práctico sobre cómo se ve aquel que es influenciado por el Espíritu Santo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sírvanse unos a otros. Vean al otro como mayor. Vean hacia arriba para que le puedas servir y edificarle. El día de hoy somos advertidos de estas divisiones mencionadas en la iglesia. Y es importante, como les digo, observar la causa para advertirnos de esa división, pero también observar la solución para motivarnos a la unidad. Es de suma importancia que prestemos atención primeramente aquí, a nosotros mismos. No te pongas a buscar cuáles son los que están dividiendo. No. Tú, ¿qué está pasando contigo? Observa tu caminar. Observa tu recepción de la palabra. Observa tus comentarios con otros. Y cuídate de no ser alguien que esté causando división por su inmadurez. Es gravísimo, Romanos 16-17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes han aprendido. Que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. O sea, cuídate de aquella persona que está haciendo eso, Apártate mejor de ella. Si no tienes el valor de confrontarla, no dejes que te influencie, por lo menos. Esto es algo bien serio. No solamente hemos de observar nuestra vida, sino que hemos de analizar nuestra congregación. Una vez de que tú ya te hayas observado a ti, de manera sincera, de manera con un concepto verdadero de lo que está pasando en tu vida, ahora sí, tienes también el deber de cuidar a la congregación, porque eres un miembro de ella. Así que observa la congregación. No sea que tú estés permitiendo, alimentando o fomentando con otros esa misma división. Tito 3:10-11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso, está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Pero no solamente quiero advertirles el día de hoy, quiero motivarlos, quiero animarlos a seguir firmes en su servicio, a no desfallecer. Hay gente, les voy a ser sinceros, hay gente que se me ha acercado y me ha hablado de lo cansado que está de la iglesia ya. De ves que pasa esto y aquello y esas otras cosas. Y a veces yo no puedo decirle, no es cierto. No puedo, porque es real. Pero ¿sabes qué sí le puedo decir? ¿Y qué sí les he dicho? Mira, tú no estás aquí. Nosotros no estamos aquí para quedar bien con nadie. No estamos aquí para hacerle la barba a nadie. Si otros lo quieren hacer, pues hacen su barbita. Pero tú y yo estamos aquí para servir al Señor. Así que sirve al Señor. Disfruta del privilegio de poder servir a la congregación. Disfruta del privilegio de poder someterte a los demás y darle gloria al Señor por medio de la edificación. Sirve a Dios. Dedícate a la palabra. Enfócate en aprender todo lo que se enseña y todo lo que tú puedes leer. Crece en ese conocimiento para que puedas servirlo mejor. Desarrolla esta humildad, porque esta humildad, te aseguro,
te va a ser más gozoso el pasar por ese tipo de pruebas. Va a ser más difícil cuando eres humilde que te molestes o te tropieces en ese tipo de cosas. Cuando eres humilde. Y vas a poder tener más gozo. Permite que Dios te use para poder fomentar la unidad. Que Dios te use para amar a la gente aquí. Llegará el día en que, créanme, vamos a poder servir plenamente a Dios. Va a llegar un día en donde ya se acabaron los problemas. Ahora sí somos una iglesia perfecta en gloria que podemos darle la gloria. Apocalipsis 11:18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas. ¿A quién más se les da la recompensa? A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Se nos va a recompensar y vamos a estar con Él. Y no vamos a pasar lo que dice al final. Y van a destruir a los que destruyen la tierra. Eso no es para nosotros, sino todo lo contrario, recompensa. Ánimo, hermano. Te animo y te motivo a ser cuidadoso con la división y a fomentar la unidad aquí. Porque es importantísimo para que la iglesia cumpla su propósito. Les invito a que oremos.